Cuando vamos por la orilla de una playa cualquiera, por el campo, por la montaña, e incluso cuando nos sentamos en los bancos de una plaza o un parque de un pueblo o de una ciudad, el aire nos acaricia. Eso es que quiere hablar con nosotros. Decimos algo, contamos alguna historia. Al principio seguramente no nos daremos cuenta, pero luego entablaremos muy animadamente una conversación con él sobre nuestros sueños, nuestros deseos, nuestra Ítaca. Él nos responderá hablándonos de un lugar de ensueño llamado Santa Égida. En él, así me imaginaba yo antes de leerlo, este esplendoroso, poético y filosófico libro de relatos sobre el que vamos a conversar en esta tarde de grandes contrastes meteorológicos de este mes de abril, que hoy nos deja para que su sitio lo ocupe el mes de las rosas. A solas con el aire es el nombre que le ha puesto su fantástico y magnífico autor, Juan Besada. Lo ha editado y publicado la muy prestigiosa editorial Cuadernos del Laberinto. El título de estas 14 narraciones es muy significativo, pues nos lleva a un paraíso en el que se hacen realidad nuestros sueños, nuestras ilusiones. Santa Égida lo hace en un lenguaje sencillo, ameno, amargo, pero a la vez culto y dulce. Vamos contemplando a personajes como por ejemplo Rosaura, que a mi juicio la podemos comparar con Penélope de Homero o con Dulcinea del Toboso de Cervantes, y con tantas y tantas otras princesas y heroínas. A solas con el aire tiene varias particularidades bastante interesantes que le hacen hermosamente atractivas en otros libros de relatos. La forma en que está escrito. Esta nos puede parecer al principio abstracta y complicada, pero a medida que vamos nadando vemos que es más real. Sus palabras las podemos palpar con nuestras manos y sentirlas. La atención constante que debemos de tener durante su amena lectura, porque nos podemos muy fácilmente despistar. La crueldad, su dramatismo, su humor irónico, que hace que en el vehículo de la palabra entrelazada suene o no música. Por otra parte, este libro de relatos hay que leerlo con mucha calma, ya que de esta forma podremos saber el insomnio de un Merdaseca y enamorarnos platónicamente de Santa Égida y de su ninfa o musa, Rosaura. Francamente me lo he pasado muy bien leyendo, saboreando A solas con el aire, de Juan Besada. Yo se lo recomiendo porque podrán comprobar no solo la maestría creativo-literaria de su autor, sino también su originalidad manifestada, por ejemplo, en la ausencia de signos de puntuación en algunas páginas. Yo pienso rotundamente que A solas con el aire tiene que estar en los estantes de, por supuesto, Letras Encadenadas. Juan Besada, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes. Enhorabuena por A solas con el aire. Muchas gracias por su introducción y... A ver. Perdón, es que no le oía. Sí. Dígame, a ver. No, que muchas gracias por su introducción. Es lo que he sentido, porque cuando yo elaboro todo esto, intento echar en estas hojas que tengo aquí ahora mismo delante todo mi amor, todo mi corazón, y no es algo retórico, sino es así como le estoy diciendo. No es no es algo diríamos que amable, no, es lo que siente mi alma, ¿no? Lo que siente mi corazón, lo que... Sí, no, y yo desde luego estoy encantado de esos halagos, ¿no? Y efectivamente es un lugar de Santa Égida, pretende ser un lugar de ensueños, efectivamente, ¿no? Bueno, no solo de ensueños, el mundo de la literatura es eso, ¿no? La Mancha es eso, Macondo es eso. Comala, Santa María, los lugares donde se desarrolla la ficción literaria, ¿no? Que a fin de cuentas tampoco es algo tan diferente de la realidad, pero es un poco lo que pretende ser el mundo propio de un autor que se entrega a sus personajes, ¿no? Tenemos varios regalos para usted. Vamos con el primero.
Le contó también que lo había tenido en su casa y, siguiendo instrucciones de Erundina Botana, de Torrente, lo había llevado hasta una cueva oculta Sar abajo, en Pontebella. Más adelante supe que Otilia, la mangallona, lo tuvo después oculto en la Fervenza, añadió. Él había preguntado a quién sabía que podía preguntar, pero nadie sabe nada o nadie quiere saber. Eso fue lo que le dijo Sinde al narrador esa mañana, y a su vez Osende le quiso referir la pesadilla, sin que pudieran las palabras trazarla con la voz. Le dolía el esfuerzo inútil de su voz para poder vertirse y el metal de la de Sinde con el eco de aquella pesadilla impronunciable de los dedos sin uñas y el bramido en el aire, callado desde el día en que había podido al fin regresar a casa repuesto del delirio para ocuparse de las faenas pendientes todavía en su taller de empastador. La voz de Sinde, que aquella mañana le había traído la del aire, la sintió en la sangre de un dedo de una de sus manos al verla brotar por el levísimo corte que se hizo una vez hubo marchado el propio Sinde, al abrir la tartera. Como viera algo, devorona, quiso trozarla con la navaja, que sacó de un bolsillo de su chaleco y se cortó. Sinde le había aconsejado, por recomendación de don Bernardo, reanudar cuanto antes las faenas, y fue el trabajo, la labor, lo que logró ese día tranquilizar el aire. Lo que más adelante supo, sin embargo, lo que otro día le contó Sinde al llegar por la mañana a visitarlo, con las palabras que pronunció delante de él y oyó su oído, le rasgó el alma, hendió como un puñal el tuétano del alma y ya no pudo contenerla. Radio Sapiens, Radio Sapiens, tu radio, tu radio, tu radio. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. ¿Cuál es su biografía literaria, Juan? Toda biografía literaria, en realidad, comienza el día del milagro de aprender a leer, ¿no? En plena infancia, porque en realidad biografía literaria es sobre todo biografía de lector, ¿no? Uno es antes que nada lector. Después a mí me interesó ya bastante pronto la pubertad, en los primeros años de adolescencia comenzó a interesarme mucho la poesía, y en los años de juventud colaboré en algunas antologías que editaba la Asociación Prometeo de Poesía, pero realmente no comencé a publicar hasta ya la cuarentena, ¿no? En época madura. Y comencé además por un ensayo sobre poder y tecnología. Yo soy de formación de filosofía, ¿no? Y fue el ensayo lo primero en lo que publiqué, ¿no? Más adelante publiqué un primer libro de poemas, Por no sufrir amnesia, que se centraba no solo pero también en la tragedia de las fosas comunes del franquismo. Más adelante publiqué La piel encendida, que es un largo poema erótico, y a continuación pues esta colección de cuentos, A solas con el aire, ¿no? Esa es básicamente mi biografía literaria. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en lo que decía, que uno empieza la niñez como lo que siendo lector, y permíteme que yo rememore cuando mi padre me compraba tebeos, los tebeos de Llanero Solitario, Jabato, Red Rider, etcétera, etcétera,
y mi abuela, mi abuela pues le gustaba a ello, ¿no? Después, obviamente, he continuado, pero yo no he llegado a publicar con ustedes. Yo bastante tengo con tratar de hacer como realmente puedo los guiones, ¿no? Pero evidentemente concuerdo, repito, totalmente con usted en lo que primero uno se hace lector. Es totalmente cierto, ¿no? Es muy real. Yo creo fundamentalmente lo que somos es lectores. Sí, totalmente de acuerdo. Luego hay otra manera, a veces otra manera de relacionarnos con nuestras lecturas, unos escribiendo, otros haciendo el trabajo que ustedes hacen de poner en relación a los autores. Exacto. con los lectores, ¿no? Sí. Y todo es importante, ¿no? Todo es importante. Fíjese, usted me dice que me habla de su padre, y yo me estaba recordando en ese momento, pues yo también a mi padre, que los domingos en el kiosco donde compraba la prensa recogía siempre un ejemplar de aquella colección, no sé si se acuerda, de RTVE. Sí, hombre, muy buena, pero buenísima. Siga. Yo aún conservo algunos de los ejemplares. Sí, muy buena. Mi padre los iba comprando todos, y ahí en plena adolescencia, en plena infancia todavía fui leyendo muchísimo y conociendo a mucha gente. Luego los profesores de literatura. Yo he tenido la suerte de tener muy buenos profesores de literatura en el bachiller, sobre todo uno, si me permite, sí, adelante. Decir el nombre, sí, por supuesto. Quintanz, que es quien prologa esta edición de A Solas con el Aire, por cierto, ¿no? Yo recuerdo que en esa colección estaba, por ejemplo, La tía Tula de Miguel Unamuno. Sí, exactamente, sí. Y sí, desde luego fue un gran esfuerzo en esos tiempos de acercar la lectura a toda la gente, ¿no? A toda la gente. Después, y lo voy a decir claramente, el diario El País sacó una colección con una serie de clásicos, en la cual estaba Sida Niña de Fernando Fernández de Moratín y otra serie de o El Buscón de Quevedo, etcétera. Sí, también recuerdo y tengo algunos ya, pero claro, del País yo me estaba remitiendo ahora, claro, a los años de mi infancia, ¿no? Sí, yo le hablo de los años 70, que fue el final de la dictadura, el principio de la transición. Sí, más bien incluso yo lo tengo asociado, yo no recuerdo de memoria exactamente los años, pero lo tengo más asociado a anteriores a la muerte de Franco, ¿no? Sí, anteriormente a la dictadura, anteriores a la dictadura. Yo es que además, cuando ese día me compró mi padre, para mí era fiesta, lo digo sinceramente. Era fiesta, estaba deseando que me comprara y lo devoraba, de verdad, para mí era un día festivo. ¿De qué va en síntesis A Solas con el Aire? A Solas con el Aire es, no sé si es muy fácil de sintetizar, porque siempre es al menos más cómodo para mí hablar de los libros ajenos, que son los que realmente construyen el punto de vista de uno, ¿no? Pero es un conjunto de cuentos, A Solas con el Aire, que entre los que se intercala varias partes de un mismo cuento, que se llama El brillo de los ojos de Rosaura. Y en los cuentos, en la geografía, digamos, del libro, hay un río que divide dos mundos, dos lugares geográficos. La otra orilla, que podríamos identificar un poco con la realidad o la vida cotidiana, y Santa Égida, que es el lugar de la ficción. Y hay cuentos que se desarrollan en Santa Égida, que son los más fantásticos, digamos, y hay cuentos que se desarrollan en la otra orilla. Y el brillo de los ojos de Rosaura está entre dos. Rosaura es un personaje que el narrador rescata de la otra orilla y lo quiere atraer a su mundo de Santa Égida, a su ficción, y se cartea con ella, ¿no? Mantiene una relación epistolar con ella, con Rosaura. El primer cuento de todos, que es el cuento del cual han extraído el fragmento,
que sonaba muy bien, por cierto, no tanto en la voz que lo leyó. Se refiere, aún es el cuento más largo, es el cuento de donde sale el título del libro genérico, A solas con el aire, y remite a un suceso acaecido también en los años de la guerra, en este caso concreto en un barrio de Santiago, ¿no? Y en el cual un personaje que es de ficción se encuentra en medio de la plaza tirado y chorreando sangre a un vecino, ¿no? Y lo que trata de contar el cuento es la reacción, que las impresiones del personaje que ve la tortura frente a sí, ¿no? De manera inesperada. ¿Con qué personaje histórico de ficción podríamos comparar a Rosaura? Rosaura, por un lado es, yo creo que todo lector puede ver a Rosaura en su confidente de la vida real, o al revés, ¿no? Y como personaje de ficción, pues también a mí me recuerda bastante, me trae a la memoria algunos personajes de Torrente Ballester. Yo he sido siempre, desde mi juventud, y continúo siendo muy admirador de la obra de Torrente Ballester, ¿no? Y hay dos novelas, sobre todas, la saga Fuga de JB y los fragmentos de Apocalipsis, en los cuales también en la isla de los Jacintos Cortados, que son las tres novelas, están escritas en primera persona, y en las tres hay un personaje femenino que es confidente del autor. Es Julia en la saga Fuga de JB, es Lenuska en los fragmentos de Apocalipsis, y si bien Julia es un personaje que ya está cuando aparece en la primera página de la novela de la saga Fuga de JB, Lenuska es un personaje inventado por el propio autor, por el propio narrador de la historia, ¿no? Que es un poco también lo que es Rosaura, un personaje también inventado por su narrador, y entonces probablemente tenga que ver con este personaje de los fragmentos Lenuska, sí. Yo personalmente, pero en mi opinión, la he identificado con Penélope y con Dulcinea, así lo he dicho en y con el personaje de Quijote, con Dulcinea, porque también con Dulcinea. ¿Por qué? Pues porque ¿sabe qué? Fíjate, lo que me asombra a mí de Dulcinea, que me parece un personaje excepcional, el Quijote en sí mismo es un libro excepcional, es el libro fundacional, ¿no? Es un personaje ausente. Dulcinea jamás aparece en la novela, pero es continuamente una referencia constante, ¿no? Eso es lo que me asombra, es decir, ¿cómo puede tener esa fuerza un personaje que físicamente no aparece presente nunca en la novela y sin embargo tiene una fuerza descomunal? Pero Rosaura aparece en el cuento. Porque yo también he identificado que Rosaura es el amor ideal, ese amor platónico del cual uno se enamora. Yo al menos lo he identificado así. Ya. No, a ver, lo importante, fíjese, lo más divertido que tiene publicar es la posibilidad de enriquecer lo que se hace con las lecturas ajenas, las lecturas en este caso las suyas, ¿no? Y es realmente importante. A mí me gusta muchísimo conocer la opinión de los lectores, en este caso la suya. Sí, pero en mi opinión como lector, que pueda estar equivocada o no equivocada. Yo no, pero el hecho de que sea su opinión, eso quiere decir que el hecho de que usted lo vea
es porque está. Usted no ve algo que no está. Claro. Usted puede ver algo que yo no hubiera visto. Yo no sé de el autor, a fin de cuentas, respecto de su, yo al menos, es la experiencia que tengo, yo me veo un poco ciego, ¿no? Un libro lo haces, logras publicarlo y un poco pasas a otro. Es un poco como, no es que te olvides de él, porque además todo va conformando una obra, ¿no? Al menos si se tiene la ambición de construir una obra, ¿no? Más allá de libros aislados, ¿no? Pero sí es importante conocer el punto de vista del lector y que el lector te cuente y te diga, pues mira, este personaje que tú, pues sí se parecerá a Lenusca, pero también se parece a Penélope o a Dulcinea. Me encanta eso y se lo agradezco. Gracias, de verdad, gracias. ¿Con qué Santa Égida es ese mundo onírico, pregunta de Sara Mañero, que se pretende real, que amenaza, de hecho, con convertirse en real en ocasiones? Un entorno soñado que puede devenir en pesadilla o no. Es un paisaje que en cuanto me sumergí en él me trasladó a otros viejos conocidos, a Macondo o a Comala, por mencionar alguno. Imagino que le habrán preguntado muchas veces por la influencia del realismo mágico en su escritura. Pero lo que yo desearía preguntarle es su opinión sobre la necesidad de volver a esos mundos en el marco de las letras. ¿Cree necesario alejarse de la realidad, desconstruirla, para crear un universo de ficción propio, o hasta abrazarla y redefinirla? Mire, me alegro muchísimo de su observación y si me permite también recordar otro lugar. Sí, adelante. Otro lugar de estos míticos de la literatura, Manorá, de Roa Bastos, ¿no? Sí. Que es el lugar de Roa Bastos, ¿no? Y también en algún momento se cita, también en algún momento se hace una referencia a él en el cuento del brillo de los ojos de Rosaura, ¿no? Personaje que efectivamente se desdobla. Esto incluso de confesar que me lo hizo ver el profesor Manuel Quintans, el que tuvo la amabilidad de prologar el libro, de los distintos desdoblamientos de Rosaura en otros de los cuentos, ¿no? A lo largo del libro, o sea, cómo Rosaura sale de las partes del cuento de los brillos de los ojos de Rosaura. Pero mire, claro que es importante es importante rescatar en el marco de las letras, como usted dice, estos lugares, ¿no? Ahora, creo que usted tampoco, no es necesario alejarse de la realidad, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, basta con observarla. Ahí está, porque la ficción y realidad, la ficción forma parte de la realidad. Esto nos lo enseñó también Cervantes escribiendo el Quijote, ¿no? Basta lo que es tratar de salir de ella y observarla para verla como es. Mire, sobre todo si uno se fija en la publicidad, ¿no? Fíjese, García Márquez, es curioso que cuando paró de trabajar para redactar 100 años de soledad, estaba trabajando en publicidad. Y tengo aquí delante, un día de la semana pasada, si me permite... Sí, adelante. Personal, sí, por supuesto, adelante, por supuesto. En la compra cotidiana, normal, al salir, al acabar, ya en la caja, al tiempo que me dan el ticket de la compra, me dan un vale de publicidad, que fíjese, lo habrá visto esto, claro, muchísimas personas, ¿no? Usted mismo probablemente, que dice: promoción Día de la Madre, regalamos cajas experiencias Smartbox, disfruta el relax, consigue la tuya. ¿No le parece esto literatura en sí mismo? Sí, claro, es que sí, totalmente de acuerdo, porque la publicidad muy bien hecha es literatura. De hecho, hay anuncios publicitarios, y yo recuerdo uno ahora, concretamente
de un coche a finales del siglo pasado, en los años finales del siglo pasado, en la cual a mí me encantó, ¿no? Porque estaba muy bien hecho, con unas imágenes fascinantes. El anuncio en sí tenía una gran carga literaria y la música era preciosa, además, ¿eh? Claro, pero sobre todo yo me refiero, vamos, cuando pienso en estas cosas, o cuando pienso en ello, me estoy refiriendo a al mundo de ficción que dibuja esa publicidad. Sí, claro, porque usted lo acaba de decir ahora. Que no tiene nada que ver, claro, con la realidad. Mire, yo también una cuestión personal, una cosa personal. Hace años tuve, el libro por no sufrir amnesia, tuve la suerte de que incluso, una de las cosas me llevó a Asunción del Paraguay, y al participar en una feria de escritores que Vicky Torres organizaba ya en aquel momento, ¿no? Y yo observaba, un poco saliendo a la calle, observando, y si veía en algún momento lo que se veía por la televisión, lo que se veía en los telediarios, no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo veía en la calle. Por primera vez me di cuenta de eso, ¿no? Acabo de que todo eso es el mundo de la ficción, que no tiene nada que ver con el mundo de la realidad, no hay más que observarlo, y aparece Manorá, Macondo, Santa Égida, Comala, aparece todo, porque es así. Claro, es importante poner distancia entre la realidad y uno, observarla, ¿no? Como decía Forges, hay que estar muchas horas acodado en el balcón de la calle Luchana para que salgan los dibujos que describen lo que hace la gente, ¿no? Aquellas viñetas tan geniales de Forges, ¿no? Y de muchos otros, claro. Es que la publicidad en sí es ella ficción, ¿eh? Sí, lo es. ¿Las frases sin sentido deben de tener necesariamente música? A ver, aquí hablamos música en el sentido, música no como arte, sino como simplemente conjunto de sonidos, como cuando hablamos de la poesía de un paisaje, ¿no? A esto me refiero. Y sí, claro que tiene sentido, es decir, música tienen hasta las frases de Mariano Rajoy, ¿no? Que es difícil encontrarlas más absurdas, no en el sentido del humor del absurdo, no en el sentido genial, ni muchísimo menos, sino en el sentido del hombre que se pierde en una oración compleja, ¿no? Probablemente porque nunca se ocupó de saber nada sobre aquello de lo que habla, ¿no? No lo sé. Pero sí, claro, la música, el lenguaje es un conjunto de ritmos, es un conjunto de sonidos, tiene siempre su ritmo, y a través del cual milagrosamente pone el mundo delante de nosotros, ¿no? Cual es asombroso, y sobre todo cuando es el lenguaje tanto por escrito como lenguaje oral, que fundamentalmente es lenguaje oral, y el sentido de la literatura nació como convocación de oralidad, ¿no? Las obras literarias se leen en grupo, son muy poquitas las personas que saben leer hasta nuestro tiempo y en nuestra región del mundo, ¿no? Y se escribe, se lee en grupo, ¿no? Entonces se oye, es algo que se oye, ¿no? Vamos con el segundo regalo que tenemos para usted, Juan.
Todo esto una parte para mí y para mis camaradas, que para eso sacrificamos vidas, y la otra para sus dueños legítimos, a quienes ustedes, cabrones, robaron todo propagando sus leyes que declaran que todos somos iguales y que ni son leyes ni son nada. Pues mire lo que hago yo con sus leyes, que solo son artimañas para quitar la hacienda a las personas honradas y de bien, que llevan generaciones dando trabajo y sustento a las gentes de este país, que sin ellos no tendrían un pan que llevarse a la boca, porque son analfabetos ignorantes. Lo dicen siempre así, sin G, y que pusieron tanto para que sus bienes fuesen restituidos y su buen nombre, que todos ustedes mancillan como a los curas, que no los pueden ni ver, y por eso estamos aquí, para salvar las vidas de ellos, que a fin de cuentas no conocen oficio, y de quien viven si mandan ustedes, pues eso, que se van a joder, porque mandamos nosotros, y no nos da apuro que se reproduzcan como ratas, porque los vamos a matar de todas formas. Con Negrita uno podía conversar y beber vino hasta la salida del sol, si bien en esta ocasión hubo de marcharse antes de su caída. Nos quedamos los cuatro, cebamos mate y salimos al sol, y disfrutábamos del sol y su caricia hasta que dejó de ser cálida su caricia, porque se levantó la brisa de la tarde y comenzaba el horizonte a recoger la luz. Notamos frío, y después hizo más frío, y nos abrigamos. Alguien propuso entonces que fuéramos a la laguna, y nos subimos al auto y emprendimos la ruta mientras la gran luna llena de color naranja ascendía suave por los cielos. Manejaba el flaco. Anotado en Santa Égida, la fecha también borrosa. Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Estamos, amigos y amigas internautas y oyentes, con un maravilloso escritor que se llama Juan Besada, que ha publicado una sensacional y esplendoroso libro de relatos, de cuentos, titulado A solas con el aire, y que ha editado la editorial Cuadernos del Laberinto. ¿Los asesinos suelen padecer de insomnio, Juan? Los asesinos, no sé, pero probablemente sí sea el testigo. Sí estoy seguro que si yo me veo como Sende frente a una escena de tortura salvaje y despiadada, probablemente pierda el sueño para siempre. No me sorprendería. ¿No es nada alegre ser un tú? Hombre, depende de la relación con el yo que te llama tú, ¿no? Puede ser muy divertido ser un tú, depende, insisto, de quien te esté llamando, de quien, aquel o aquella para quien estás siendo un tú, ¿no? ¿Y la muerte es siempre estrafalaria? No sé si estrafalaria es exactamente el adjetivo, pero la muerte es siempre rara. Es curioso porque claro, todo lo que decía alguien una vez, que la vida es una enfermedad de transmisión sexual con un 100% de índice de mortandad, ¿no? Pero a pesar de que hay una para cada nacimiento, como dice el narrador de las dos sienes, es siempre rara porque siempre es única. Es algo que de pronto, además, cuanto más tiempo pasa la vida de uno, más rara es la muerte del otro, ¿no? Porque cuando alguien se muere cuando tienes 20 años, alguien de los tuyos, pues solo llevas 20 años viviendo, ¿no? Pues ya cuando vas teniendo una madurez, vas teniendo más edad, cuando toda tu vida ya va teniendo
un recorrido de peso, que de pronto alguien que te acompañó durante tantos años, de quien aprendiste tantas cosas, etcétera, de pronto ya no esté, siempre es raro, es extraño, convierte tu vida en algo raro, y unos buscarán la manera de alguna manera van a seguir presentes, las personas importantes van a seguir presentes y cuando se van, y aparece el sentimiento, a mí me sucede al menos, de agradecimiento, ¿no? Pues mientras estuvieron contigo y todas las cosas que te aportaron, ¿no? Pero sí, siempre cuando sucede, siempre es rara. Fíjese, el silencio en los cementerios, las comitivas, ¿no? Hay claro que la vivencia cuanto más grande es una ciudad, la vivencia de la muerte va siendo diferente, distinta, ¿no? En los lugares pequeños se vive como una experiencia comunitaria, ¿no? Toda la comunidad acompaña el cortejo. En las grandes ciudades ya es simplemente una vivencia íntima, ¿no? De la familia, y a veces únicamente de los más allegados de la familia, pero sí, la muerte siempre es rara, siempre. ¿Lo vivido es como un eco en el recuerdo? A mí no me cabe duda. Fíjese, me gusta mucho repetir algo que a su vez le gustaba repetir a Mario Benedetti, ¿no? Mucho. Fíjese que si el tiempo es relativo, que a veces 5 minutos dan para soñar toda la vida. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo lo cortaría, si usted me permite, Juan, a algo más. Hasta 1 minuto. Sí, hasta 1 minuto, hasta un instante. Exacto. Un instante, es mi opinión. Su texto ofrece... Siga, por favor, no quiero interrumpirle. No, eso nada más, tampoco pretendía, no me ha interrumpido, no. Gracias. No se preocupe, no. Gracias. Su texto ofrece un curioso juego de espejos en el que Rosaura se multiplica y se desdobla. Un evidente guiño a la metaliteratura en el que el narrador se introduce en el libro. Diría que presenta incluso un punto de encuentro entre el género epistolar y el relato, otorgando unidad al conjunto a través de la correspondencia. ¿Parte usted de una estructura narrativa preconcebida o se deja llevar por el fluir de la escritura? ¿Se planteó, quizás en algún momento, a lo largo del proceso creativo, convertir el texto en una novela? A ver, cada libro se escribe de manera distinta, al menos en mi caso, Yo no quiero convertir en regla universal mi experiencia particular, ¿no? En realidad, en este caso concreto, Las horas con el aire, el brillo de los ojos de Rosaura y el resto de los cuentos se entrelazan, pero no por una intención preconcebida por parte de mí, sino hasta el final, una vez que he tenido los cuentos, para tratar de darle una armazón, darle su estructura, he utilizado el brillo de los ojos de Rosaura, intercalándolo precisamente para ir componiendo una escultura, ¿no? Tenía los elementos. Tanto Chirves o García Márquez son dos autores a los que admiro, y los dos hablaban siempre de la escritura como un taller de carpintería, ¿no? Y del escritorio como un taller de carpintero, en el que el escritor va buscando la forma de engarzar los distintos elementos que va encontrando, ¿no? Y que van apareciendo. Y ya le digo, a veces hay una idea, es importante tener siempre, pienso yo, un modelo, tener un patrón para seguirlo.
como tener anotadas las cosas que se quieren comprar en la compra, aunque después ese patrón se cambie, se mude por otro. Pero es importante tenerlo para tener una guía que seguir, para ir por un camino, aunque luego ese camino se mude en muchos otros y aparezca la magia de los nuevos elementos, etcétera. No sé si me explico. Sí, totalmente. Yo es que cuando elaboro los guiones tengo un esquema preconcebido evidentemente, y después voy dando forma mediante una serie de estructuras. Claro, y a veces la propia estructura se va haciendo a la vez que se hace. No es como si cuando uno escribe algo de corrido. Sí. Eso antes hacía yo referencia cuando García Márquez se para a redactar 100 años de soledad, ¿no? Pero obviamente la obra lleva mucho tiempo en la cabeza de uno, ¿no? Se va conformando todos los elementos. Decía Borges que en cada libro están presentes todos los libros anteriores, ¿no? Y no cabe duda, cada libro que uno hace están presentes todos los libros que leyó. Y en cada uno de los libros que leyó, a su vez, están presentes todos los libros que leyó su autor, etcétera, ¿no? Y esto, es decir, un buen día comienza a salir. Y un buen día uno comienza a entender que hay algo ahí que quiere una forma. Que quiere... Y se parece al trabajo de un escultor, al trabajo de un pintor, al trabajo de un músico, etcétera. Vamos. Creo que me expliqué. Sí, total, sí, además muy bien. Y además me está encantando toda su disertación, todas sus opiniones en cada una de las cuestiones que vamos abordando acerca de su maravilloso libro A solas con el aire. Y se lo digo sinceramente, de verdad. Vamos con el tercer regalo para Juan. De registrar la propiedad de sus trabajos como requisito íntimo que se imponen previo a la presentación de la obra. Al mismo tiempo, la figura del escritor a sueldo dispuesto a que sea la del otro la firma que figura hoy, es hoy una institución reducida en la práctica al ámbito de la política o del espectáculo audiovisual. Los escritores de éxito precisan ideas. Ellos tienen el oficio para representarlas a gusto de los lectores, pero no siempre afloran las apropiadas y nosotros las ofrecemos. Normalmente tratamos con las editoriales y son ellas las que, si les conviene, se ponen en contacto con los autores. Pero la avaricia, gobernada por el diablo, no descansa nunca. Señor Izquierdo, ni la traición ni la desconfianza. Y por eso alguien debió emprender que si lograba que una idea traspasase los límites establecidos de la empresa editora a la que se había ofrecido, podría mudar, como sucedió sin duda, en un preciado bien mercantil. Pronto se extendió un mercado paralelo ajeno a la industria editorial y una tupida red de espías se puso a trabajar al acecho de nuestros agentes para enterarse los primeros del último hallazgo de una buena idea. Los agentes, obviamente, se volvieron desconfiados y hubo incluso quien guardó una exquisita idea recién encontrada en un mercado de antiguallas con la intención de protegerla, pero no consiguió sino aumentar su valor en el mercado negro. En cierta ocasión nos llegó la noticia de un acontecer maravilloso. En las proximidades de una remota ciudad del Cono Sur, cuyo nombre oculto por razones que obviamente no se le escapan, brotaban como flores silvestres palabras en los pastos. Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Estamos con amigos y internautas en esta tarde otoñal, pero que estamos en primavera,
con un maravilloso escritor que se llama Juan Besada y que ha escrito un sensacional libro. Yo estoy encantado con él, titulado A solas con el aire, y que ha editado la editorial Cuadernos del Laberinto. ¿El oficio de maestro es arriesgado en todo el mundo? Hombre, es un oficio, al menos en muchas partes del mundo lo es, como el oficio de periodista. Siempre que hay, fuera de la democracia, siempre arriesgado, ¿no? Acuérdese, todos nos tenemos que acordar que cuando se levantaron Franco, Queipo de Llano, Millán Astray, todos aquellos militares españoles en el 36 contra el gobierno, si hubo un oficio de riesgo en ese momento fue el de maestro, precisamente. Y además, yo estaba pensando en eso, y además me estaba acordando de dos cosas. Una, que cuando mataron a Lorca, con él asesinaron también a un maestro. Dos, en una película maravillosa que interpreta magistralmente Fernando Fernán Gómez, La lengua de las mariposas. La lengua maravillosa. Fernando Fernán Gómez interpretaba a un maestro. Sí. Lo terrible, además esa película expresa una escena lo que también es la relación de la gente común con el poder, cuando el poder se expresa de una manera tan despótica, tan brutal y con tan poco respeto por la vida, ¿no? Y es que la obligación, el niño, el amigo del maestro, se acuerda que acaba tirándole también piedras a la camioneta. Exacto. Los que van a pasear. Exacto, yo le iba a decir eso, exacto. Sus propios alumnos se vuelven contra él. Es tremendamente muy duro. El miedo. Lo que provoca esa circunstancia, porque el niño lo hace impelido por la madre, que la madre es también la que presiona al sastre, al amigo de Fernán Gómez, para que lo abuchee, ¿no? Y es también lo que obliga a todos a ir ahí delante de ellos, a toda la comunidad, a todo el vecindario, porque el que no vaya se significa, ¿no? ¿El narrador es un admirador de Camilo José Cela? Hombre, usted lo dice efectivamente por parte de uno de los... Claro, de una cosa... Usted llama, sí. Sí, es evidente que este J. Céspedes es Camilo José Cela. Sí, es obvio que sí, y además hubo aquel detalle, y es obvio, no hace falta, es obvio que el premio satélite del que ahí se habla es el Planeta, ¿no? Sí. Y el príncipe de la Academia Sueca, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, hay todo en el mundo de los concursos literarios que es algo tan español por otra parte, ¿no? Bueno, pues sí, todos, absolutamente todos, conocemos hubo alguno, siempre fue famoso, además en el premio Satélite Planeta, fue famoso el caso de Benet, ¿no? Sí. Cuando finalmente, bueno, que lo entregó fuera de plazo, no puso ni seudónimo, ¿no? Y esto lo contó él mismo, Sí. Lo contó él mismo. Y igual que Delibes contó muchas veces que a él le ofrecieron el Planeta muchas veces. Y varias veces, y no quiso entrar por ahí, ¿no? Y bueno, ahí está, sí, es una referencia a Camilo José Cela. Sí, por otra parte era un personaje un tanto peculiar, cuando menos, ¿no? Sí, por lo menos, sí, sí. Había que hablar tanto de él. ¿Por qué los escritores afamados precisan de ideas? Probablemente no tienen tiempo para elaborarlos. Por falta quizás de tiempo. Usted fíjese que cuando, no sé, alguien empieza a tener tantos compromisos que se queda sin tiempo material para trabajar lo suyo, pues
necesitará buscar nuevas ideas por donde pueda, ¿no? Yo me estaba imaginando ahora algo que está muy sotoboche en el mundo literario, y me imagino que usted sabrá por dónde voy. No me doy cuenta exactamente, perdone. No, sí, yo voy acerca de los libros por encargo. Los libros sí, que... Sí, porque prácticamente lo son. Fíjese usted que los libros que escriben otros... editorial... Sí. No sé, si no digo cuál, no es tanto por no querer hacer publicidad, porque aquí todo el mundo en la radio desde hace muchos años hace publicidad de las empresas de las empresas californianas de Twitter y todas estas cosas, ¿no? Pero fíjese que en sus contratos de edición compromete, es decir, cuando el concurso las bases del concurso que organiza incluye prácticamente un contrato de edición por el cual el ganador se compromete a presentar durante cada año una nueva novela. Y además yo me estaba también refiriendo a los libros que otros escriben poniendo el nombre de otro. Sí, la literatura del negro Exacto, siempre ha existido, ¿no? Exacto. Es decir, es un poco a lo que se refiere este cuento, La carta de Ismodes Corrientes, exacto, a la señora Izquierdo, sí, que le dedico a Victoria Torres, ¿no? y a Félix, al escritor Félix Álvarez, a la memoria de Félix Álvarez, que era el compañero de Victoria Torres, fallecido hace ya unos cuantos años. Es de lo que se trata, ¿no? Un poco la reivindicación del escritor, eso que pone su talento, pone su trabajo, y el nombre que figura es el de otro, ¿no? De vez en cuando estas cosas suceden, ¿no? El difícil mundo de la literatura, sobre todo en estos tiempos en los cuales todo está muy, ¿cómo decir?, muy oculto bajo un velo de espectáculo, ¿no? Y sucede también con la literatura, ¿no? Tristemente. Y luego, incluso, además, fíjese que yo creo que es un error, si tu ambición es literaria, es quizás un error pretender que sea tu principal sustento económico, porque entonces será el mercado y no tu ambición personal la que dirija tu obra, ¿no? ¿Me explico? Sí, lo entiendo totalmente. Entonces, claro, eso muchas veces explica cómo, quizás desde mi punto de vista, cómo grandísimos escritores que demostraron de jóvenes serlo, con el tiempo, cuando llegan justo a la edad seria de contar cosas a mayores, van decayendo su calidad literaria, ¿no? Y esto, bueno, yo no quiero poner el nombre de nadie, no me atrevo a ser juez. Pero yo sí le voy a poner, si usted me permite. Ernest Hemingway decía... Sí, no, yo no mando nada, yo no mando nada, ¿verdad? Ernest Hemingway decía, porque usted sabe, Ernest Hemingway obtuvo el premio Nobel, decía que después de que, cuando uno le otorgan el premio Nobel, lo que escribe después no sirve para nada. Sí, probablemente, o tiene, probablemente, o se muere como Camus, ¿no? Sí. En un accidente, pero en términos, y probablemente también porque están en muchos sitios, muchos compromisos, tienen que ir a todas partes, no queda tiempo ni para entregarse a la labor. Bueno, también es cierto, bueno, Hemingway tampoco era tan mayor como otros cuando le dieron el Nobel, ¿no?
Bueno, yo al menos lo que leí en una biografía autorizada suya. ¿Tendemos a estar alejados de nosotros mismos? Supongo que unas personas más que otras, pero yo observo nuestra sociedad acomodada, observo mucho alejamiento, muchísimo. Y además, es decir, no hay, por ejemplo, fijarse en los políticos, ¿no? Fijarse en los comerciales, en la vida dentro de cualquier familia ocupada de cubrir horarios, tanto peso como tiene el consumismo, ¿no? Tanto peso como tiene el dinero convertido, la economía convertida en una finalidad, sino en un medio para otras cosas, ¿no? Y parece que todo eso va alejando a las personas de sí mismas, ¿no? A la sociedad de sí misma. Fíjese incluso la relación laboral que se establece, ¿no? Tal como se establece, que uno emplea su energía y su tiempo en cumplir sueños ajenos. Desde que a los empresarios se les llama emprendedores, ¿no? Y a los grandes empresarios se les llama grandes emprendedores. Entonces, me parece que vivimos el común, la mayoría, empeñados en cumplir, gastando nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros talentos, en cumplir el sueño de ese emprendedor. Desde que se ha establecido que la finalidad de una empresa es ganar dinero, todo es un desastre. Porque la finalidad de una empresa es cumplir una función, dar un servicio. Los dueños de la empresa tendrán como finalidad ganar dinero, los trabajadores de la empresa, pero la empresa cumple un servicio. Y es aquello para lo que está. Ahora, si confundimos, si ponemos como se dice, el carro delante de los bueyes, entonces nos equivocamos. Vivimos fuera de nosotros mismos, alejados de nosotros mismos, pendientes de cosas que no nos importan. ¿Seguirá su próxima creación literaria por la senda de A Solas con el Aire? ¿Perdón? No, si seguirá, discúlpeme, ¿seguirá en su próxima creación literaria por la senda de A Solas con el Aire? Sí, mire, le diré, si me permite extenderme un poco, sí. Que yo tengo, mi ambición es la de construir un cuerpo literario, ¿no? Mire, desde la publicación de A Solas con el Aire, hasta ahora he escrito una novela corta, le llaman ahora, en gallego, y que tiene que ver con el cuento de las 2 sienes de A Solas con el Aire, porque era un viejo proyecto que yo tenía de contar lo sucedido en un barrio de Santiago durante aquellos años del golpe militar, ¿no? Franquista. Y bueno, finalmente esa novela todavía no tiene editor, es una novela en gallego, y estoy trabajando actualmente en un nuevo libro de poemas, y uno de los poemas centrales por su estructura, los hay, ahí sí que hay una preconcepción muy clara, es parte de la primera parte del cuento de Impresión de Luna Creciente. De ahí surge un poema que aparece en ese libro. A mí admiro mucho a los escritores como Chirves o como Méndez Ferrín, en las cuales va habiendo en sus novelas referencias
referencias de otras, ¿no? Sobre todo en Méndez Ferrín. Entonces sí me gusta ir colocando esas referencias a mí también, ¿no? Lo que los teóricos llaman la intertextualidad, ¿no? Pues vamos ahora con el último regalo para usted, Juan. Muchas gracias. Gracias a usted. No se altere todavía, no me vaya a emocionar, no descomponga su ánimo, que yo no soy ese método. Antes no se lo dije, pero le prevengo ahora para que no me vaya a confundir tampoco con una combinación de números. Recuerde que cuanto existe responde a una necesidad ciega, aunque los hombres suelan confundirla con el azar. Yo no soy la lotería, creo que los números no tienen imaginación y por eso me aburren. Ni soy soliloquio, ni soy niebla, ni soy no recuerdo, pero tampoco olvido. Si no soy número, es posible que yo, su sueño, sea usted. Noto en el entorno de sus ojos la forma del asombro, y no sé si por la identidad reconocida o por el abracadabra en el discurso. Le estoy confiando su sueño, se lo dije. Me está contando mi sueño. Usted llegó esta tarde del trabajo con el ánimo confuso, y yo lo acepto. Me cuenta que alguien en la empresa tomó una decisión equivocada, lo que no puedo considerar motivo de su confusión, al ser esto suceso habitual en los centros de trabajo. No lo crea exclusivo del suyo, le sorprendería la cantidad de centros que huelen a pies, y con ello, se lo aseguro, no quisiera hacer un chiste fácil. Otro de los elementos comunes a los centros es dejarse convencer por algunos empleados de la bondad de identificarlo con el lugar de la felicidad y a sus dueños con el todopoderoso que hace posible la suya y la de todos. Usted, mi sueño, lo sabe y esto le irrita. A mí no, se lo confieso. Acepto sin inmutarme que cada personaje pincela el lienzo como le alcanza. Estaría bien que no tomase en consideración estos asuntos. Radio Sapiens es una calle nueva pensada para contar hechos o conocimientos que nos importan cada día. Cada día. Cada día. Seguir a Letras Encadenadas tiene premio. Suscríbete a nuestro boletín en letrasencadenadas.es y entrarás en el sorteo mensual de un lote de libros seleccionados por nuestro director. Juan Mesada, le damos las gracias por estar aquí en Letras Encadenadas. Se lo agradezco infinitamente. Gracias a usted y a ustedes por su lectura, por su cuestionario, por invitarme a participar en su programa y por los halagos que recibo de su parte. Ya sabe dónde estamos. Y hasta cuando usted quiera, halagos, como le digo al hecho al principio, muy sinceros, muy hondos y muy de corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y enhorabuena por su trabajo también. Gracias, de verdad, y un gran abrazo desde aquí, desde sus letras, nuestras Letras Encadenadas. Un abrazo desde Santiago de Compostela. Gracias, de verdad, desde Getafe. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes.